¿Alguna vez te has preguntado por qué Goku nunca le enseñó el Kaioken a Gohan? Y no, esta no es una pregunta cualquiera. De hecho, es una de las dudas más antiguas entre los fanáticos de Dragon Ball. Porque si lo piensas bien, Gohan parecía ser el alumno perfecto para aprender esta técnica. Tenía un potencial inmenso, aprendía muy rápido y cuando era niño ya era capaz de superar a guerreros mucho más experimentados que él. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué Goku decidió enseñarle el Super Saiyajin, perfeccionar esa transformación junto a él en la habitación del tiempo, entrenar su resistencia y su control de ki, pero jamás mencionó el Kaioken? ¿Fue un descuido de Akira Toriyama o existe una explicación dentro de la historia? Hoy vamos a responder esa pregunta analizando únicamente el material oficial, el manga, el anime y las guías cuando aporten información relevante. También hablaremos de algunas teorías populares, pero dejando en claro cuáles tienen fundamento y cuáles no. Y te adelanto algo, la respuesta es mucho más interesante de lo que parece. Para entender este misterio, primero debemos recordar qué es realmente el Kaioken. Muchos creen que simplemente aumenta el poder del usuario, pero eso no es del todo cierto. El Kaioken es una técnica creada por el Kaio del Norte, uno de los dioses encargados de vigilar una parte del universo. Durante el entrenamiento, después de morir contra Raditz, Goku pasó meses intentando dominar esta técnica, y no fue fácil. Kaio mismo explicó que el Kaioken era extremadamente peligroso, no importaba qué tan fuerte seas, si cometías un pequeño error al controlar la energía, tu propio cuerpo podía quedar destruido. En otras palabras, el enemigo más peligroso del Kaioken no era Vegeta, no era Freezer, era el propio usuario. Eso explica por qué Goku casi siempre utilizaba el Kaioken durante pocos segundos. Contra Nappa apenas lo mostró. Contra Vegeta solo aumentó el multiplicador cuando ya no tenía otra opción. Y contra Freezer llegó a utilizar un Kaioken por 20, dejando claro que estaba llevando su cuerpo mucho más allá de sus límites. Cada vez que lo hacía, terminaba completamente agotado, incluso incapaz de moverse. Y aquí aparece el primer detalle importante a lo largo de toda la serie. Goku nunca intenta enseñarle el Kaioken absolutamente a nadie. Ni a Krillin, ni a Yamcha, ni a Tenshinhan, ni a Piccolo, ni siquiera a Vegeta cuando ambos ya eran aliados. Es decir, el caso de Gohan no era una excepción. En realidad, nadie aprendió oficialmente el Kaioken después de Goku. Eso ya nos dice que la respuesta probablemente no tenga que ver únicamente con Gohan, sino con la propia naturaleza de la técnica. Ahora pensemos en Gohan. Cuando comienza la saga de los androides, Goku toma una decisión muy importante. En lugar de enseñarle nuevas técnicas, decide desarrollar aquello que considera su mayor virtud, su potencial oculto. Durante el entrenamiento en la habitación del tiempo ocurre algo curioso. Goku prácticamente ignora transformaciones como el Super Saiyajin grado 2 y grado 3. ¿Por qué hace eso? Bueno, porque entiende que aumentar el poder a cualquier costo no siempre es la mejor estrategia. Su objetivo era diferente, quería que Gohan dominara completamente el estado del Super Saiyajin hasta convertirlo en algo natural, sin desgaste, sin consumir energía innecesaria, y esa filosofía parece chocar directamente con el Kaioken, porque mientras el Super Saiyajin dominado buscaba estabilidad, el Kaioken consistía precisamente en forzar el cuerpo más allá de sus límites durante un corto periodo. Era una técnica explosiva, sí, muy poderosa, sí, pero extremadamente peligrosa. Y eso nos lleva a una pregunta que todavía es más interesante. Si Gohan ya tenía el potencial capaz de superar incluso al de Goku, ¿valía realmente la pena arriesgar su cuerpo enseñándole una técnica tan peligrosa? O peor aún, ¿podía el Kaioken interferir con el entrenamiento que Goku había preparado para convertir a Gohan en el guerrero definitivo? Hasta ahora hemos visto que el Kaioken era una técnica extremadamente peligrosa y que Goku jamás se le enseñó oficialmente a ningún otro guerrero Z. Pero eso todavía no responde la gran pregunta. ¿Por qué Goku no pudo hacer una excepción con Gohan? Después de todo, él era su hijo, ¿no? Y además, era el Saiyajin con mayor potencial en toda la Tierra. La primera respuesta está en la forma en que Goku entendía el crecimiento de Gohan. Durante la saga de Cell, Goku descubre algo que nadie más había notado. Mientras todos intentaban aumentar su fuerza con nuevas transformaciones, él comprendió que el verdadero poder de Gohan no dependía de una técnica, dependía de sus emociones.
Desde pequeño, cada vez que Gohan explotaba de ira, su poder aumentaba de forma descomunal. Ocurrió contra Raditz, ocurrió contra Vegeta, ocurrió en Namek y finalmente ocurrió contra Cell. Goku entendió que ese potencial era mucho mayor que cualquier multiplicador temporal del Kaioken. Entonces, ¿para qué enseñarle una técnica que dañaba su cuerpo si su poder oculto ya era superior? Pero existe una segunda razón y probablemente sea la más importante de todas. Muchos fanáticos olvidan que el Kaioken fue creado antes de que existiera el Super Saiyajin. En esa época era la única forma que Goku tenía de multiplicar su poder rápidamente. Sin embargo, todo cambió cuando apareció la transformación legendaria. El Super Saiyajin otorgaba un incremento gigantesco de poder, sin exigir el mismo nivel de desgaste físico que el Kaioken. Es cierto que al principio consumía mucha energía, pero precisamente por eso Goku entrenó junto a Gohan para convertir esa transformación en un estado completamente natural. Ese entrenamiento fue revolucionario. En lugar de buscar más fuerza, buscaron más eficiencia y funcionó. Cuando ambos salen de la habitación del tiempo, permanecen transformados incluso para descansar. Comen como Super Saiyajin, hablan como Super Saiyajin, viven como Super Saiyajin. Todo con un solo objetivo: eliminar el gasto innecesario de energía. Ahora piensa en esto, el Kaioken hace extremadamente lo contrario. Obliga al cuerpo a soportar una carga enorme durante pocos segundos. Es una técnica basada en el esfuerzo extremo, mientras que el entrenamiento de Goku buscaba precisamente evitar ese desgaste. Las dos filosofías parecen completamente opuestas, pero aún así hay otro detalle, uno que pocas personas mencionan. Durante toda la saga de Z, nunca vemos a Goku combinar oficialmente el Kaioken con el Super Saiyajin. Y eso no parece una coincidencia. En el material canónico nunca se explica de forma directa por qué, pero en el anime y en el manga muestran que ambas técnicas funcionan de manera muy diferentes. El Kaioken exige un control perfecto de ki, mientras que el Super Saiyajin libera enormes cantidades de energía y emociones. Muchos analistas consideran que esa combinación habría sido demasiado inestable para el cuerpo de Goku durante esa época. De hecho, no es hasta Dragon Ball Super cuando vemos a Goku combinar el Kaioken con el Super Saiyajin Blue. ¿Y por qué sí pudo hacerlo? Porque el Super Saiyajin Blue destaca precisamente por el control absoluto de ki divino. Es decir, la transformación más estable de Goku fue la única capaz de soportar el Kaioken sin destruirlo al instante. Eso nos lleva a una conclusión muy interesante. Si ni siquiera Goku intentó mezclar el Kaioken con el Super Saiyajin normal, ¿por qué habría de enseñárselo a Gohan, cuyo entrenamiento estaba completamente enfocado en dominar esa transformación? Quizás, desde el punto de vista de Goku, el Kaioken ya había cumplido su misión, le permitió sobrevivir contra Vegeta, le dio una oportunidad contra Freezer, pero una vez que apareció el Super Saiyajin, simplemente dejó de ser el camino principal para hacerse más fuerte. Y todavía falta analizar la razón más humana de todas. Una razón que no tiene que ver con el poder, sino con la personalidad de Gohan. Y esa, curiosamente, podría ser la explicación más convincente de todas. Aunque muchas personas lo olvidan, Gohan nunca fue como Goku. Desde el primer capítulo de Dragon Ball Z, Akira Toriyama dejó claro que Gohan no disfrutaba pelear. Sí, tenía un potencial monstruoso. Sí, podía superar incluso a su padre, pero solo luchaba cuando no tenía otra opción. Su verdadera pasión nunca fue entrenar, era estudiar, era vivir en paz, y Goku lo sabía mejor que nadie. Durante el entrenamiento para enfrentar a Cell, Goku pasa un año completo observando a su hijo. Ve cómo aprende, ve cómo mejora, pero también entiende algo importante. Gohan no necesitaba aprender más técnicas, lo único que necesitaba era confiar en sí mismo. Por eso, durante los juegos de Cell, Goku hace algo que nadie esperaba: le entrega la responsabilidad de salvar a la Tierra. No porque fuera más fuerte en ese momento, sino porque sabía que una vez liberara todo su potencial, nadie podía detenerlo. Y tenía razón, sin Kaioken, sin Genkidama, sin teletransportación, sin ninguna técnica nueva, Gohan derrotó al enemigo más poderoso de todos, únicamente utilizando el poder que ya tenía dentro de él. Ese momento demuestra cuál era la filosofía de Goku. En lugar de llenar a Gohan de técnicas, prefirió ayudarlo a desarrollar aquello que ya lo hacía único. Y visto desde esa perspectiva, la decisión empieza a tener mucho más sentido. Ahora bien, existe otra teoría muy popular entre los fans. Dicen que Toriyama simplemente se olvidó del Kaioken, pero esa explicación tampoco me parece correcta. ¿Por qué?
porque el Kaioken nunca desapareció realmente. En Dragon Ball Super volvió a convertirse en un tema de conversación, y durante el torneo del universo 6 y 7 y también en el torneo del poder. Eso significa que Toriyama seguía recordando perfectamente su existencia, simplemente decidió reservar esa técnica para Goku. De hecho, si analizamos toda la historia de Dragon Ball, nos damos cuenta de algo curioso. Cada personaje importante tiene habilidades que prácticamente nadie más utiliza. La fusión metamorana, la mafuba, la regeneración namekiana, la destrucción de los dioses, el ultra instinto, todas son técnicas asociadas a determinados personajes, y el Kaioken parece formar parte de ese grupo. Es una técnica que identifica a Goku, no porque nadie más pudiera aprenderla, sino porque narrativamente representa el esfuerzo extremo, la voluntad de romper los propios límites, incluso cuando el cuerpo ya no puede seguir, y eso encaja perfectamente con la personalidad de Goku. Mientras que Gohan representa algo completamente diferente, él simboliza el potencial natural, el talento oculto, la fuerza que aparece solo cuando proteges a quienes amas. Dos caminos distintos, dos formas diferentes de alcanzar el poder. Entonces, ¿por qué Goku nunca le enseñó el Kaioken a Gohan? Después de analizar el manga, el anime y todo el contexto de Dragon Ball, la respuesta es más sólida de lo que crees. Pues porque Goku no creyó que Gohan la necesitara. Para él, el verdadero poder de su hijo no estaba en aprender más técnica, estaba en despertar el poder que llevaba oculto desde niño. Y viendo cómo derrotó a Cell, cómo alcanzó el Super Saiyajin 2 y años después obtuvo formas como el Gohan Bestia, es difícil decir que Goku se equivocó. Ahora la pregunta es para ti. Si Gohan hubiera aprendido el Kaioken, ¿crees que habría derrotado a Cell mucho más rápido? ¿O esa técnica solo habría puesto en riesgo un poder que ya era suficiente para salvar el planeta? Déjame tu opinión en los comentarios, porque en Dragon Ball las mejores respuestas siempre terminan convirtiéndose en los mejores debates.